¿Qué crees que pasa cuando morimos? Keanu Reeves. Sé que quienes nos aman nos echarán de menos. El actor más triste y al mismo tiempo más amable de Hollywood. El inigualable abogado del diablo y el divertido Ted. El impresionante Keanu Reeves es el héroe del video de hoy en el canal Fama y Fortuna. ¿Por qué Al Pacino desaprobaba al actor? ¿Por qué Keanu estuvo tan cerca de la muerte varias veces? ¿Y qué sacrificios tuvo que hacer para participar en Matrix? Lo descubrirás muy pronto. Pero antes, haz clic en el botón de suscripción y en la campana para ser el primero en enterarte del lanzamiento de nuevas biografías en video de tus celebridades favoritas. ¿Ya presionaste el botón? Tú eres impresionante. Disfruta del video. Keanu Charles Reeves nació el 2 de septiembre de 1964 en la capital del Líbano, Beirut. Su madre, Patricia Bond, era una bailarina y showgirl, y su padre, Samuel Reeves, era geólogo. Keanu debe su espectacular apariencia a las raíces hawaianas y portuguesas de su padre y las raíces inglesas e irlandesas de su madre. Este nombre tan inusual del niño proviene del idioma hawaiano y se traduce como Beo, brisa fresca sobre las montañas. Troes, el padre de Keanu Reeves, no era un hombre común, ni siquiera tenía educación superior. De hecho, recibió su diploma de secundaria durante su encarcelamiento en Hawái, acusado de vender heroína en el aeropuerto. Con el tiempo, comenzó no solo a vender sustancias, sino también a consumirlas. 2 años después del nacimiento de Keanu, nació un nuevo miembro de la familia, la bebé Kim. Apenas Keanu cumplió 3 años, Samuel abandonó a la familia. Después de eso, fue arrestado más de una vez por posesión y venta de drogas. Patricia no podía contar con su participación en la vida de los hijos, ni siquiera con la pensión alimenticia. A los 13 años, Reeves se encontró con su padre por primera vez en la isla de Kauai. Después de eso, dejó de comunicarse con él. Durante muchos años no tuve un padre. Quizás me hubiera gustado tenerlo. Lo sientes especialmente agudo cuando empiezas a crecer y necesitas el consejo de un hombre. No puedo decir que me preocupara mucho la imposibilidad de comunicarme con Sam. Para mí, era un completo desconocido. Después de la separación, Patricia se mudó a Sydney en busca de mejores oportunidades, donde consiguió trabajo como asistente en la organización de espectáculos. Le pagaban poco y la vida en Australia era mucho más cara que en el Líbano. La mujer cambió de hombres uno tras otro. Al final, Patricia decidió probar suerte en Nueva York. La siguiente mudanza no fue fácil para los niños. El hermano y la hermana recién se estaban acostumbrando a Australia, y el próximo cambio de escenario fue muy estresante para ellos. Pero en Nueva York, Keanu estuvo por primera vez entre bastidores en un teatro, donde Patricia consiguió trabajo por un tiempo. Al pequeño Keanu le encantaba ser parte del proceso mágico de creación del espectáculo. En realidad, los niños suelen querer convertirse en alguien cuyo trabajo ven todos los días. El teatro era mi hogar. Habíamos estado merodeando entre bastidores desde la infancia, así que simplemente no tenía una elección especial. Pero no se quedaron mucho tiempo en Nueva York. Keanu tenía 6 años cuando su madre se casó con el director de Broadway, Paul Aaron. La familia se mudó a Toronto. Desde entonces, Keanu siempre ha considerado a la hospitalaria Canadá como su patria. Aunque originalmente estaba cualificada en diseño, Patricia decidió comenzar una carrera como diseñadora de vestuario y tuvo mucho éxito en ello. Creó imágenes para Emmylou Harris, Dolly Parton y para el guitarrista David Bowie. El amor de Keanu por el cine apareció, en particular, gracias a su padrastro. Paul Aaron lo llevaba a los ensayos, gracias a lo cual el niño se familiarizó con la verdadera realización cinematográfica. Keanu incluso fue asistente en una de las producciones que Paul dirigía. Le llevaba gaseosa a Lillian Gish cuando Star Wars estaba por estrenarse. Ella es como el cine de estos días. Fue un gran honor para mí. Iba a teatros y ensayos con mi padrastro cuando era niño.
así que supongo que probablemente es mi tradición. Desafortunadamente, el matrimonio se rompió debido a la infidelidad de Paul menos de 2 años después. A pesar de la ruptura, el hombre continuó comunicándose con Keanu y Kim, a quienes realmente se había encariñado. En el futuro, todavía jugaría un papel en la formación de la carrera de Keanu. Comenzó un periodo diferente en la vida de Patricia. Una madre soltera trabajaba de la mañana a la noche, tratando de proveer a sus hijos todo lo necesario. La situación se complicó con la noticia de que Keanu y Kim tenían dislexia, lo que afectaba su rendimiento escolar. Debido a las burlas y la actitud sesgada hacia Reeves, Keanu rápidamente se volvió introvertido e inseguro. Pero al crecer, pudo lidiar con sus complejos, a pesar de la dislexia. Keanu Reeves ha jugado ajedrez a un nivel decente desde la infancia. Incluso desafiaba a jugadores adultos, cobrando al oponente $1 por cada partida. Después de un tiempo, la madre de Keanu se volvió a casar. La elección de Patricia fue un promotor de música rock, Robert Miller. En 1966 nació una hija en la familia, Karina. A Keanu no le gustaba mucho estudiar. El futuro actor cambió de escuela varias veces, incluida la prestigiosa School of Performing Arts. Fue expulsado de esta última por mal comportamiento y conflictos con los profesores de las clases de actuación. Los profesores no estaban particularmente contentos con él. Debido a ellos, Reeves dudaba de sus habilidades. Keanu admitió que hacía novillos y odiaba la escuela por ir al cine. Recuerdo que hay un cine hermoso y maravilloso en Toronto llamado Bloor Street Cinema, y recuerdo las noches de verano, simplemente montando mi bicicleta y yendo. Ataba mi bicicleta y entraba a una película. Ni siquiera sabía de qué se trataba, pero simplemente entraba. Tenían palomitas saladas muy buenas y yo simplemente me relajaba. Tuvo la oportunidad de asistir a un festival internacional de cine mientras vivía en Toronto. Podría haber imaginado que después de muchos años iría allí no como espectador, sino como actor para presentar las películas en las que protagonizó. Reeves participó en su primera producción, Damn Yankees, cuando tenía 9 años. Los críticos dieron al musical una reseña negativa. No solo los actores adultos que interpretaron los papeles principales recibieron críticas poco halagadoras, sino incluso el pequeño Keanu. Esto socavó enormemente su confianza. Pronto el chico adquirió otro pasatiempo, el hockey. Se destacaba en el juego y se sentía seguro sobre el hielo. Sus compañeros de equipo incluso lo apodaron el Muro, porque Keanu era un portero de primera clase. Pero a los 14 años sufrió una lesión grave y los médicos hicieron un diagnóstico que sonaba como una sentencia. Declararon que Keanu ya no podía jugar. Fue expulsado de otra escuela y decidió no regresar más. Keanu nunca recibió su certificado de madurez. Keanu se mudó de la casa de sus padres y comenzó a trabajar a tiempo parcial en 3 lugares a la vez. Afilando patines en la pista de hockey local, cortando arbustos en los parques y cocinando en un restaurante italiano. Y fue entonces cuando Paul Aaron intervino. Fue él quien ayudó a Keanu a comenzar su carrera en el cine, invitándolo a audiciones y fomentando su pasión por la actuación. En 1983, Keanu consiguió el papel principal en el musical Wolf Boy. Este relataba la historia de 2 adolescentes que terminaban en un hospital psiquiátrico y se enamoraban. La participación en la producción le dio a Keanu su primera popularidad entre los locales. Las personas en la calle que lo reconocían no siempre eran tolerantes, por lo que a menudo escuchaba insultos. Después de eso, le ofrecieron ser corresponsal del programa juvenil canadiense Going Great. Lo siento, señorita Vicky. En 1984, Keanu Reeves apareció por primera vez en televisión protagonizando un comercial de Coca-Cola. ¿Quién es tu entrenador? Mi padre. Ahora es un gran actor amado por millones, pero en aquel entonces el chico estaba feliz con cualquier pequeño papel. Y mientras el joven Keanu y yo esperamos nuevas ofertas de los estudios, escriban en los comentarios qué películas con este actor les gustan más. Realmente quiero saber su opinión. Con la ayuda de Paul Aaron, Keanu consiguió el papel de Mercucio en el musical Romeo y Julieta. Los críticos destacaron su actuación, lo que animó al chico. Comprendió que iba por el buen camino.
Después de eso, Keanu obtuvo pequeños papeles en las series de televisión Hanging In, Heat in the Night y Comedy Factory. Antes de eso, consiguió otro comercial, esta vez para Kellogg's Corn Flakes. Su carrera actoral comenzaba a ganar impulso. Pronto, el aspirante a actor logró conseguir su primer papel en un largometraje. Keanu interpretó a un portero de hockey en el drama deportivo de Peter Markle, Young Blood. Y aunque la estrella principal de la película era Patrick Swayze, fue una buena oportunidad para que Keanu se diera a conocer. Además, aquí le fueron útiles sus antiguas habilidades deportivas. Después de eso, Reeves decidió dejar su ciudad natal y dirigirse hacia su sueño. Con la ayuda de su expadrastro, obtuvo una green card y se mudó a Los Ángeles. Allí, Paul persuadió a un agente conocido, Erwin Stoff, para que tomara a Keanu bajo su protección. Él consideraba el nombre de su pupilo demasiado exótico, así que durante mucho tiempo intentó convencer a Keanu de que se inventara algún tipo de apodo. El actor comenzó a ofrecer varias opciones descabelladas, por ejemplo, Chuck Espadina, y como resultado, el manager abandonó la idea. Y entonces les digo eso, y ellos dicen no. Y yo digo, ¿qué tiene de malo Chuck Spadina? ¿No es esa más o menos la dirección que quieren? ¿Tu nombre es casi Chuck Spadina? No, pero entonces no les gustó eso. Así que entonces me fui. El trabajo se encontró bastante rápido. En 1986 se estrenaron hasta 8 proyectos, con la participación de Keanu. Sin embargo, no podemos llamar exitosos a todos ellos. Keanu interpretó la versión joven del héroe en la película para televisión de Disney, Young Again. Según la trama, un empresario quería volver a ser adolescente, y su deseo se hizo realidad. El cortometraje One Step Away no pudo considerarse exitoso. Sin embargo, le dio al actor la oportunidad de interpretar el papel principal por primera vez. Ese mismo año, se le ofreció a Reeves interpretar al soldado Chris en la película de Oliver Stone sobre la guerra de Vietnam, Platoon. Sin embargo, Keanu, siendo un pacifista devoto, rechazó el papel. Como resultado, Charlie Sheen consiguió el papel principal y la película ganó un Oscar en varias categorías. ¿Lamentó Keanu su negativa? ¿Quién sabe? Continuó actuando activamente en películas para televisión como Act of Vengeance y The Brotherhood of Justice, así como en el drama romántico de bajo presupuesto, Flying. Seamos justos, los críticos no siempre estaban encantados con la interpretación del novel actor. Pero Reeves no se desanimó y continuó avanzando hacia su sueño. Junto con Drew Barrymore, actuó en el musical Babes in Toyland. Reeves recibió buenas críticas del drama adolescente, River's Edge. El chico interpretó a un estudiante llamado Matt, que tenía un dilema: denunciar a las autoridades el asesinato de una compañera de clase por parte de su amigo o mantener el crimen en secreto en nombre de la amistad. La película The Night Before también recibió críticas bastante positivas. Después de obtener un par de papeles de cameo en las series de televisión The Tracy Ullman Show y Trying Times, Reeves apareció en la película Dangerous Liaisons. Fue una oportunidad para que Keanu mostrara una nueva faceta de sí mismo. El elenco de la película era muy bueno. John Malkovich, Michelle Pfeiffer y la debutante Uma Thurman participaron en este proyecto. Pero todos pensaban que el director Stephen Frears se estaba arriesgando mucho al invitar a un papel serio a un actor que principalmente interpretaba adolescentes. La película Dangerous Liaisons ganó 3 Óscares en 1989, pero Keanu, desafortunadamente, recibió muchas críticas. Sin embargo, el trabajo duro dio sus frutos y el actor comenzó a ganar más dinero. Ahora podía permitirse una vivienda más cara, pero en lugar de gastar dinero en comodidades, compró una motocicleta. Montar por las colinas de California se convirtió en su pasión. Keanu adoraba los viajes nocturnos, cuando había casi ningún auto en la carretera y podía acelerar a velocidades vertiginosas. Estas aventuras no siempre terminaban bien. Un día, logró milagrosamente no caer por un precipicio. El actor pasó una semana en el hospital con costillas rotas y el vaso roto. Después del accidente, Keanu necesitaba recuperarse y por ello perdió varios contratos. Su hermana Kim lo ayudó a recuperar la forma. Ella fue a Los Ángeles específicamente para cuidar a su hermano.
En cuanto a la moto, a pesar de que debido a su amor por los deportes extremos, Keanu perdió proyectos importantes durante casi un año, volvió a su pasión tan pronto como sanaron sus heridas. Y en el futuro, arriesgaría su vida más de una vez en busca de emociones fuertes. Tras volver al trabajo, Keanu continuó actuando en películas para adolescentes. En 1988 se estrenaron las comedias The Night Before y The Prince of Pennsylvania con su participación. El drama Permanent Record, que les siguió, fue criticado por muchos, pero al mismo tiempo muchos elogiaron la actuación de Keanu. De vez en cuando, Keanu interpretaba a un adolescente en la pantalla, lo que incluso comenzó a preocuparle al actor, temiendo que nunca saldría de ese tipo de roles. Reeves buscaba activamente una película que le ayudara a cambiar su dirección profesional. Sin embargo, el público que amaba a Keanu por sus papeles adolescentes tuvo otra oportunidad de ver al actor en ese rol. En 1989 se estrenó la película de culto Bill and Ted's Excellent Adventure. La historia fue ideada por Ed Solomon y Chris Matheson ya en 1983, en una clase de improvisación estudiantil. Basándose en la puesta en escena, escribieron el guión en solo 4 días, reuniéndose en cafeterías locales. Es difícil imaginar a alguien que no fuera Keanu Reeves y Alex Winter interpretando a Bill y Ted, pero inicialmente cada actor audicionó para el rol contrario. Sin embargo, tras ver las grabaciones de las audiciones, Solomon y Matheson decidieron intercambiar a los actores. Originalmente, la máquina del tiempo de Bill y Ted iba a ser una camioneta Chevy, pero los productores temían la similitud con el DeLorean de Back to the Future. Pasaron el vehículo por una cabina telefónica. Es extraño que esos tipos no recordaran a otro viajero del tiempo con cabina telefónica. Bill and Ted's Excellent Adventure se convirtió en un clásico de culto. La película tuvo un desempeño decente en taquilla, recibió versiones animadas, de videojuego y cómic, así como una secuela, lamentablemente no tan exitosa como nos hubiera gustado. Y por supuesto, Bill y Ted nos dieron un meme icónico. Pero lo más importante es que la película lanzó la carrera de Keanu Reeves, quien incluso temía seriamente que solo lo recordaran por el papel de Ted. Ese personaje realmente influyó fuertemente en su imagen ante la prensa y en la reacción a su interpretación. En 1989 también se estrenó la tragicomedia Parenthood. El actor trabajó junto a Diane Wiest y Steve Martin. La película recibió críticas entusiastas y varias nominaciones al Oscar y al Globo de Oro. Gracias a trabajar con el director Ron Howard, otros cineastas comenzaron a prestarle atención a Keanu. The Life Underwater, estrenada ese mismo año, no logró el mismo éxito, al igual que el siguiente proyecto, la comedia negra I Love You to Death. Sin embargo, participar en esta última película le dio a Keanu la oportunidad de probarse en un papel poco estándar para él, el de un tipo sin principios morales muy elevados y con inclinación hacia las drogas. Además, gracias a la película, conoció a River Phoenix, quien se convirtió en su amigo cercano. Se unieron por un sueño compartido de un futuro actoral brillante y una infancia difícil. Los padres de River eran hippies y vivían muy pobremente. Los dos chicos pasaban mucho tiempo juntos y se influenciaron mutuamente en muchos aspectos. River se interesó por las motocicletas y Keanu probó las drogas ligeras, que en ese entonces eran algo común en Los Ángeles. Después de un breve descanso, Keanu Reeves consiguió un papel en la comedia Tune in Tomorrow, donde compartió set con el famoso Columbo, Peter Falk. Aunque la película no tuvo un éxito particular, Keanu, de cualquier manera, gradualmente estaba saliendo del papel de estudiante de secundaria. En 1991 se estrenó la película independiente de Gus Van Sant, My Own Private Idaho, donde Keanu interpretó el papel del rebelde Scott, quien se dedicaba a la prostitución callejera como forma de protesta. Gus Van Sant se inspiró para crear la película en las obras de Shakespeare, Enrique IV y Enrique V, así como en la novela de John Recher,
Ritchie, City of Night. El director tuvo problemas de financiación debido a la temática controvertida e inusual de la película. Soñaba con que Reeves y River Phoenix interpretaran los papeles principales, pero apenas creía que los agentes de los actores se interesarían por un proyecto que no les prometía honorarios altos. Y si Reeves recibió el guión, el agente de River ni siquiera le comentó sobre la oferta. Keanu aceptó inesperadamente para Van Sant. Estaba impresionado por la historia y creía que Phoenix simplemente tenía que aceptar actuar con él. En ese momento, River estaba pasando tiempo con su familia en Florida. Sin pensarlo dos veces, Reeves, que se encontraba en Toronto, subió a su moto y condujo miles de millas para entregarle el guión a su amigo. A River le gustó el guión y aceptó. Algunos actores y miembros del equipo se instalaron en la casa de Van Sant durante la preparación de la película. Todos eran jóvenes, alegres, abiertos y creativos, por lo que muy pronto ese lugar se convirtió en una fiesta casi continua con sesiones de improvisación musical cada noche. La música, por supuesto, iba acompañada de alcohol, así como de algo más pesado y peligroso. Al principio, el director no lo impidió. El equipo estaba filmando una película independiente y ese ambiente probablemente ponía a todos en el estado de ánimo adecuado. Pero en un momento, todo se salió de control y Van Sant tuvo que mudarse de su propia casa por un tiempo para al menos poder dormir y editar el guión. Cuando el director regresó, todo estaba listo para filmar. El guión original tenía solo 70 páginas, lo que correspondía a unos 70 minutos de película. Van Sant quería que los actores complementaran la historia con improvisación y les dio total libertad creativa. El director le dio copias de la novela de John Ritchie, City of Night, a River Phoenix y Keanu Reeves para ayudarlos a meterse en la mente de los vendedores callejeros. Siendo un ratón de biblioteca, Reeves no solo leyó esa novela, sino también otros 5 libros de Ritchie. En cuanto a Phoenix, dejó de leer después del primer párrafo. Eran diferentes, pero esa era la fuerza de su dúo. Los actores realmente se involucraron en este proyecto. River Phoenix incluso escribió su propia versión de la famosa escena de la fogata y el director accedió a filmarla. Las palabras clave que expresan la idea de la diferencia entre amor y sexo, pronunciadas en esta escena, fueron inventadas por River. ¿Cuál es tu recuerdo más perdurable de hacer esta película? Sí, River Phoenix. My Own Private Idaho. Recibió aclamación de la crítica y fue nominada a varios prestigiosos premios cinematográficos. Keanu fue reconocido en el mundo del cine de autor con esa película, aunque siguió siendo asociado más con Ted que con Scott. La siguiente película introdujo a Keanu en el mundo de las acrobacias, las peleas y las armas. Fue una película de acción y crimen. Sherpas, Point Break, donde Reeves volvió a compartir pantalla con Patrick Swayze. El actor interpretó a un agente del FBI que se infiltra en una pandilla de ladrones surfistas. Originalmente se planeó que Patrick Swayze interpretara el papel de Johnny Utah, pero después de leer el guión, Patrick convenció a los productores de que su personaje era Buddy, y el papel fue para Keanu. Ni Patrick Swayze, ni Keanu Reeves, ni Lori Petty habían surfeado antes del rodaje. Es más, Lori Petty ni siquiera había visto el océano. 2 meses antes del inicio del trabajo en la película, los tres fueron a Hawái, donde tomaron un curso de surf. A Reeves le gustó tanto esta actividad al aire libre que luego se convirtió en su hobby. Además, para prepararse para el papel, Keanu Reeves observó el trabajo de agentes reales del FBI en Los Ángeles y entrenó con un equipo de fútbol americano real. Curiosamente, los Mythbusters más tarde verificaron la autenticidad de algunos eventos de la película. Dijeron dudar del realismo de las escenas donde el personaje de Keanu salta sin paracaídas y atrapa a Swayze. Resultó que era posible desde el aspecto físico, pero en ese caso, los chicos habrían estado en el aire no más de 90 segundos. En la película, aún tuvieron tiempo de hablar e incluso discutir. Point Break fue criticada inmediatamente después de su estreno, pero tuvo una buena taquilla. La película realmente se volvió popular un poco más tarde, y el papel de Johnny Utah convirtió a Keanu en una verdadera estrella joven. En 1992 fue reconocido como el hombre más atractivo por los MTV Movie Awards. En algún momento, Keanu se interesó por tocar el bajo. El actor adquirió su primer instrumento musical a los 23 años y tuvo una sola lección de música.
Aprender a tocar la guitarra lo hizo individualmente, practicando diariamente. En 1991, conoció a Robert "Rob" Milhouse y juntos crearon la banda de rock Dogstar. Corre el rumor de que se conocieron en una tienda de comestibles. Sus aficiones similares los llevaron a la amistad y pronto a la creatividad conjunta. Noche tras noche, experimentaron con la música. Keanu tocaba el bajo y Rob estaba en los teclados y la batería. En 1994 se les unió el vocalista y guitarrista Brett Domrose, y solo un par de meses después ya salieron de gira por América. La banda existió durante casi 10 años y lanzó 3 álbumes. Pero volvamos a la carrera actoral de Keanu. Gracias a la popularidad que le llegó después del estreno de Point Break, tuvo la oportunidad de trabajar con uno de los más grandes directores de todos los tiempos. La idea de hacer otra adaptación de Drácula surgió en la mente de la actriz Winona Ryder, quien propuso este proyecto a Francis Ford Coppola. Ella pensó que el director rechazaría por estar ocupado, pero cuando escuchó la palabra Drácula, sus ojos brillaron. Era una de sus historias favoritas. Los deseos de Winona influyeron mucho en la elección del elenco de la película. Keanu Reeves también estaba en la lista de candidatos que ella aprobó. El actor en ese momento había protagonizado varias películas seguidas y estaba físicamente exhausto. Incluso habría rechazado el papel, pero no podía perder la oportunidad de trabajar con un gran director. Desafortunadamente, Coppola no sintió lo mismo por él en el casting. Nada presagiaba problemas. Keanu se mostró bien y Winona continuó insistiendo en su candidatura. El director accedió, pero luego se arrepintió más de una vez. Coppola reunió a todos los actores para prepararse para la película y les hizo leer la novela original de Bram Stoker en lugar del guión habitual. Tomó 2 días, durante los cuales Keanu estuvo inseguro, se confundió y leyó sin expresión, probablemente debido a la fatiga. La calidad del trabajo de Keanu fue cuestionada por muchos que trabajaron con él, recordándolo como distante e inexpresivo. Más tarde, Coppola dijo que había seleccionado incorrectamente a un actor para el papel de Harker. Quería que las chicas se enamoraran del personaje por su apariencia, así que buscaba a un joven héroe de taquilla. Sin embargo, como persona, Coppola no tenía quejas sobre Keanu. De todas las personas jóvenes que he conocido en la industria cinematográfica, él es tan encantador, sincero y una buena persona, una persona generosa. Y me alegro de haber llegado a saber que es la persona más amable que podrías desear conocer. El director se aseguró cuidadosamente de que la película luciera lo más auténtica posible. Para la escena de la boda de los personajes de Reeves y Ryder, Coppola invitó a un sacerdote rumano real. Durante muchos años se habló de si los actores realmente estaban casados. Winona dice que sí. Coppola dice que sí. Así que supongo que estamos casados ante los ojos de Dios. Ryder menciona regularmente este hecho curioso, bromeando diciendo que la pareja lleva casi 30 años casada. Según Reeves, recibe regularmente mensajes de Ryder con el texto: "Hola, esposo". La película se estrenó exactamente en el 95 aniversario del libro original sobre Drácula. Se convirtió en un éxito de taquilla y fue nominada varias veces al Oscar, pero recibió críticas mixtas de los expertos. Keanu salió peor parado. A críticos y espectadores no les gustó la actuación del actor y su intento de hacer un acento londinense fue calificado como el peor acento en la historia del cine. Pamela, una crítica particularmente mordaz, afirmó que Reeves tenía que contenerse visiblemente para no terminar cada frase con la palabra dude, colega. Keanu dijo que la razón principal del fracaso fue el agotamiento físico. El rodaje le succionó completamente la energía, así que se tomó unas cortas vacaciones, parte de las cuales pasó con su amigo River Phoenix. En 1993, Keanu protagonizó como el príncipe Siddhartha en la película de Bernardo Bertolucci, Pequeño Buda. Reeves consiguió el papel debido a su apariencia exótica y al éxito de sus proyectos anteriores. Bernardo había visto My Own Private Idaho y me vio a mí. Yo no sabía nada sobre budismo cuando era niño. Mi madre tenía artefactos chinos, así que para mí, Buda era ese tipo grande, gordo y sonriente. Parte del rodaje tuvo lugar en Katmandú y Bután. Trabajar en la
la película fue una verdadera aventura extrema para Keanu. El proceso de filmar una película sobre una búsqueda espiritual no fue tan agradable como Keanu pensaba. Todo el equipo sufrió de constantes intoxicaciones alimentarias y, como resultado, diarrea. Sin embargo, todo tiene sus ventajas. Keanu necesitaba perder mucho peso para una de las escenas, así que la intoxicación alimentaria y una dieta a base de naranjas lo ayudaron en esto. La película fue bastante buena, aunque no recibió premios importantes. Solo se destacó la cinematografía. Pero Keanu difícilmente estaba preocupado por las críticas en ese momento. El 31 de octubre de 1993, River Phoenix murió de una sobredosis de drogas. Keanu Reeves estuvo de luto por la muerte de su amigo. Siempre le costó congeniar con la gente, y River era una familia y un apoyo para él. Se sintió solo y destrozado. Todo lo que puedo decir es que nunca antes había sentido algo así en mi vida. Estaba muy triste y algo más allá de la tristeza. No sé lo que es, solo que lloras durante horas. Mientras tanto, se estrenó la película de Kenneth Branagh, Mucho ruido y pocas nueces. Reeves se convirtió en parte de un excelente elenco que incluía a Emma Thompson, Denzel Washington, Kate Beckinsale y muchos otros. Es interesante que el rodaje de esa película fue antes que el de Pequeño Buda. Y el actor Brian Blessed le enseñó a Keanu meditación básica, lo que lo ayudó a prepararse para el papel de Buda. La película fue recibida con calidez por la crítica y ocupó el segundo lugar en la lista de las mejores películas shakespearianas de Rotten Tomatoes. A su vez, Keanu agregó la película a la colección de sus fracasos actorales. No obstante, su actuación no impresionó a los críticos y fue nominado al premio Golden Raspberry como peor actor de reparto. Pero esto no afectó en absoluto la cantidad de ofertas de nuevos papeles. Pronto, Gus Van Sant invitó al actor a protagonizar su nueva película, Even Cowgirls Get the Blues. Keanu no entendía completamente el concepto, pero aceptó, probablemente para recordar el rodaje con River Phoenix. La película dedicada al fallecido actor, lamentablemente, no repitió el éxito de My Own Private Idaho. La película fracasó en taquilla y fue recibida negativamente por la crítica. Una serie de fracasos cambió a un gran éxito. En 1994, se estrenó una película gracias a la cual Keanu llegó a un nivel sin precedentes. Al principio, Keanu se negó a actuar en la película Spades. En su opinión, el guión era demasiado similar a la película Die Hard. Sin embargo, el estudio contrató a Joss Whedon para la versión final del guión, quien cambió totalmente el concepto original del personaje principal. Ahora Jack no era un rebelde desesperado, sino un policía sin cortés y de buen corazón, que se esforzaba por ayudar a la gente. Al final, Keanu aceptó. Keanu encontró de inmediato un lenguaje común con su compañera de reparto, Sandra Bullock. En las lecturas de prueba ahora parecían perfectos. En ese momento, Bullock era una recién llegada y Keanu sentía cierta responsabilidad por su colega. La apoyaba en todo y la ayudaba a trabajar en el papel. Además, relativamente recientemente, en una entrevista con Ellen DeGeneres, Sandra admitió que estaba enamorada de Keanu. Pienso en lo dulce que era Keanu Reeves y en lo guapo que era. Fue difícil para mí como ser seria. Él me miraba y yo estaba como... Después de un tiempo, Ellen le mostró ese video a Keanu y él dijo que a él también le gustaba Sandra. ¿Quién sabe si lo dijo por ser educado o si realmente fue así? Pero, en cualquier caso, es imposible negar su show química en la pantalla. Otra razón por la que Keanu Reeves finalmente aceptó el papel fue que Jan de Bont le ofreció realizar algunos trucos por su cuenta en la película. Un fanático de los deportes extremos, Reeves no pudo rechazar tal oportunidad. Como resultado, Keanu se emocionó tanto que realizó el 90% de las acrobacias, sin la ayuda de dobles. Para el rodaje, Jan de Bont hizo que Keanu se cortara el pelo corto. Cuando la compañía 20th Century Fox se enteró, la producción de la película casi se pospone. Los productores simplemente estaban aterrorizados, temiendo que el público no reconociera a Reeves.
Desafortunadamente, el periodo de rodaje de Speed se vio ensombrecido para Keanu por el dolor por River Phoenix. Fue entonces cuando el actor supo de la tragedia. Para hacer más fácil el rodaje a Reeves, Bond cambió el horario de filmación para que el actor pudiera trabajar en escenas más livianas. Reeves estaba extremadamente callado y pasaba todo su tiempo libre solo en su tráiler. La película se convirtió en un verdadero éxito de taquilla, y Keanu recibió un pago de $1.2 millones por su trabajo. La película de acción fue incluida en la lista de las 100 películas más espectaculares del siglo XX. Keanu finalmente llegó a la lista A, la lista de actores con los honorarios más altos. Después del éxito de Speed, el estudio Fox quería filmar una secuela, pero Reeves se negó rotundamente a participar en ella. Este acto parecía una locura total. Sin embargo, más tarde la decisión de Reeves resultó ser correcta. La secuela de 1997 fracasó miserablemente en taquilla, además de recibir el Golden Raspberry por la peor secuela. Mientras tanto, Reeves protagonizó la película Cyberpunk, Johnny Mnemonic. Keanu era fan de William Gibson, autor del relato homónimo en el que se basaba el guión de esta película, así que el actor aceptó con gusto interpretar el papel principal. El director del proyecto, Manchas Robert Longo, un artista famoso. Antes de Mnemonic, solo había filmado un par de videos como pasatiempo. Pero un día tuvo el relato de Gibson y el artista le sugirió al autor hacer una película basada en su obra. Gibson aceptó e incluso se ofreció a escribir un guión para la futura película por su cuenta. Inicialmente, la película se concibió como un drama psicológico, para el cual los autores no pudieron encontrar financiamiento durante mucho tiempo. Al final, lograron llegar a un acuerdo con Sony Pictures. La película estuvo en desarrollo durante mucho tiempo. Durante ese tiempo, Keanu Reeves logró convertirse en una estrella de Hollywood. Sony Pictures decidió convertir una acogedora película de arte en blanco y negro en un blockbuster de verano. Al ver el éxito de Speed más tarde, Robert Longo admitió que la versión final resultó ser solo el 65% de lo que quería hacer. Con los años, Johnny Mnemonic ganó el estatus de obra de culto, pero cuando se estrenó la película, ni siquiera pudo recuperar los costos de producción. Además, el trabajo actoral de Reeves no fue apreciado por todos. En 1996, incluso fue nominado al Golden Raspberry Pros por ese papel. Pero ni eso ni el fracaso de taquilla de la película tuvieron ningún efecto en la carrera del actor. El siguiente trabajo de Keanu fue La Melodia, un paseo por las nubes. Hoy es amada por muchos espectadores, pero paradójicamente, Reeves recibió otra nominación al premio Golden Raspberry en la categoría de peor actor por su papel en esa película. Al mismo tiempo, fue nominado como Hombre Más Deseable en los MTV Movie Awards. Los críticos tampoco estaban entusiasmados con Cadena de Mentiras, estrenada un año después. La película ganó solo $10 millones más de lo que se gastó en su producción, un resultado muy decepcionante. Dadas las condiciones en las que tuvo que filmarse, un invierno récord en frío en los Grandes Lagos y rodajes en mal tiempo, los actores y el equipo lo pasaron mal. Y adivinen qué, Keanu fue nominado de nuevo al antipremios por tanto sufrimiento. Ese mismo año se estrenó la comedia criminal Minnesota. La entonces recién llegada Cameron Diaz fue la compañera de Reeves. Según Keanu, fumaba tan a menudo en el set que finalmente se volvió adicto a los cigarrillos en la vida real. La película, como sus predecesoras, no tuvo éxito. A Reeves le fue mucho mejor en el escenario teatral durante ese periodo. En 1995 interpretó al príncipe Hamlet en el Manitoba Theatre Center en Winnipeg. Las críticas a su actuación fueron excelentes. Según los críticos, Reeves logró hacer que la imagen del príncipe fuera fresca, viva e incluso espontánea. No obstante, comenzó a parecer que Keanu Reeves ya había dado todo de sí en el ámbito del cine y que no valía la pena esperar nuevas películas exitosas de él. Sin embargo, lo estaban dando por perdido prematuramente.
El trabajo en el siguiente proyecto no fue fácil para Keanu, pero el papel que interpretó es considerado uno de los mejores de su carrera. Por supuesto, estamos hablando de Kevin Lomax en el clásico de culto El abogado del diablo. Inicialmente planeaban hacer un gran blockbuster épico con el diablo, rayos en los ojos, explosiones, etc. Pero todos los actores serios se negaron a participar en tal proyecto, incluyendo a Al Pacino. El guión fue reescrito varias veces, cambiando completamente el concepto. Al principio, los candidatos para el papel principal eran Brad Pitt, John Cusack y Edward Norton, pero todos se negaron en favor de otros proyectos. Entonces, los productores dirigieron su atención hacia Keanu. Reeves estaba increíblemente complacido de tener la oportunidad de trabajar en un proyecto tan interesante. Y cuando se enteró de que Al Pacino podría ser su compañero, aceptó un salario más bajo, para que los productores pudieran pagar el precio solicitado por el gran actor. La nueva versión del guión realmente logró complacer a Al Pacino y después de 5 rechazos, finalmente dijo el ansiado: sí, mámense. Cuando Al Pacino se enteró de que Keanu había donado parte de su salario para él, donó la misma cantidad a la caridad. Las lenguas maliciosas decían que a Pacino no le gustaba el nivel de actuación de Reeves. Keanu dijo que Pacino, de vez en cuando, parecía poner a prueba sus límites. Interpretaba cada toma de manera diferente, como si quisiera entender si su compañero sería capaz de improvisar y darle algo nuevo a su personaje. Pero según el director, los actores no competían, sino que se apoyaban mutuamente. Esos fueron algunos buenos días, y es una actuación tan maravillosa del señor Pacino. ¿Para quién llevas esos ladrillos, Kevin? Dios. De todos modos, preparándose para el papel, el actor pasó mucho tiempo con varios abogados en Nueva York. También leyó muchos artículos y extractos sobre juicios famosos. La película, que ahora es considerada un clásico de culto, al principio no recibió críticas entusiastas. Los críticos la llamaron más interesante que brillante. Y el sitio web Rotten Tomatoes le dio una calificación de aprobación del 63%. Y sin embargo, El abogado del diablo fue galardonada con el Perlins Premio Saturn en la categoría de Mejor Película de Terror. Después del estreno de la película, los medios comenzaron a hablar de un posible romance entre Keanu y Charlize Theron. Los actores a menudo aparecían juntos, pero en realidad solo eran buenos amigos. La vida personal de Keanu Reeves siempre fue un secreto muy bien guardado. Durante mucho tiempo, muchos lo consideraron gay, diciendo que tenía una aventura con el famoso magnate de los medios David Geffen. Los rumores no se confirmaron. Aunque el actor ganaba millones, continuaba viviendo en hoteles. No veía ningún sentido en comprar su propia casa. Reeves gastaba la mayor parte de sus regalías en caridad, así como en ayudar a sus hermanas y a su madre. Ahorraba mucho dinero, excepto en motocicletas. Keanu todavía amaba la velocidad y el riesgo y, por supuesto, tuvo accidentes. Sus viejas lesiones casi le negaron la oportunidad de participar en un nuevo proyecto muy interesante y físicamente exigente. Durante los preparativos, Keanu sintió un dolor en el cuello. Los exámenes mostraron un desplazamiento de las vértebras cervicales, que pronto podría convertirse en serios problemas de salud. Tuvo que someterse a una operación de urgencia, pero afortunadamente, Reeves logró convencer a los productores del proyecto de que comprendieran su situación y no lo despidieran. Un mes después de la cirugía de columna, Reeves se fue a prepararse para el rodaje de una película que sería definitiva para su carrera. Para atraer espectadores a la película de los entonces casi desconocidos directores, Larry y Andy Wachowski, en ese momento el estudio Warner Bros. Planeaba llevar a una gran estrella al papel de Neo. Se consideraron a Brad Pitt, Ewan McGregor, Tom Cruise, Leonardo DiCaprio y muchos otros. Pero todos se negaron por varias razones. Por ejemplo, DiCaprio temía que demasiados efectos especiales anularan su actuación, y Nicolas Cage no quería viajar por mucho tiempo a Australia para filmar. El candidato principal era Will Smith, pero rechazó el proyecto porque en ese momento no se consideraba un actor lo suficientemente maduro para un papel tan serio, aunque Will estaba encantado con el guión y estaba seguro de que sería un gran proyecto.
Ese es el papel para el que Keanu nació. Cuando veo la película y veo las decisiones que tomó, hay cientos de ocasiones en las que pienso que yo lo habría estropeado. Entonces, la elección quedó entre Johnny Depp y Keanu Reeves. Este último expresó el mayor interés en la película después de leer el guión y se mostró excelente en las audiciones. ¿Por qué elegí Matrix? En primer lugar, por el guión, por cómo hablaban los personajes y lo que decían. Me gustaron tanto los diálogos como la idea en general. Estaba simplemente asombrado. Keanu estaba interesado en la ciencia ficción y la filosofía, y a petición de los Wachowski, leyó la obra del científico Dylan Evans sobre psicología evolutiva y la colección de ensayos de Baudrillard, Simulacra and Simulation. Antes del rodaje, los Wachowski se dieron cuenta de que, al menos en parte del guión, ellos y Reeves estaban en la misma página. Y cuando el actor aceptó meses de entrenamiento, el estudio, junto con los Wachowski, después de prolongadas persuasiones, logró que el famoso director de acción chino, Yuen Woo-ping, comenzara a enseñar a los actores a pelear. Los otros pelean como si supieran hacerlo desde hace media vida. Además de que el curso preparatorio en sí era agotador, fue aún más difícil para Keanu que para los demás, ya que el actor recién comenzaba a recuperarse de una lesión anterior. El equipo de filmación llegó a Sydney en marzo de 1998. Todos estaban de buen ánimo, pero de repente apareció un nuevo problema. Se informó a Reeves que su columna no se había fusionado correctamente. El actor no podía pelear por un tiempo, y los Wachowski tuvieron que reorganizar el cronograma de filmación de tal manera que primero pudiera filmar escenas más simples y dejar las peleas y otras acciones para más adelante. Una de las escenas más difíciles fue aquella en la que Morfeo y Neo tenían un duelo de entrenamiento. Lawrence Fishburne y Keanu Reeves ensayaron toda la pelea durante un mes antes del inicio del rodaje. Y aunque los actores ya se movían sincrónicamente y sabían dónde y cómo improvisar, filmar la pelea seguía siendo muy difícil. Las peleas falsas son divertidas. Yuen Woo-ping elogió enormemente el deseo de Keanu Reeves de llevar todo a la perfección. El actor también quería hacer todo impecablemente al filmar las escenas anteriores, pero aquí su perseverancia alcanzó su punto máximo. Debido a la lesión, ensayó mal una patada triple y cometió errores en sus movimientos, toma tras toma. Pero no quería detener el rodaje. Como resultado, se necesitaron 21 tomas para filmar este truco. Cuando vi esta autotortura, se me puso la piel de gallina. Fue muy doloroso seguir esto en el set. Todos estaban asombrados de cómo Reeves se lanzaba a la batalla, olvidando la fatiga moral y física. La parte más difícil fue la escena del duelo entre Neo y el agente Smith en el metro. Todos sus participantes recuerdan que fue la escena más difícil que jamás habían tenido que filmar en sus vidas. Era necesario no solo pelear, sino también usar activamente los cables de soporte que ayudaban a realizar los trucos. La coreografía de las peleas se perfeccionó como nunca antes, pero la situación se complicó por el hecho de que aquí no había dobles. Keanu Reeves y Hugo Weaving hicieron todo el trabajo ellos mismos. Se necesitó una enorme cantidad de tomas antes de que saliera exactamente lo que se necesitaba, y como resultado, todo el episodio se filmó, 10 días más de lo planeado. Al final del trabajo, todos estaban completamente exhaustos. Los sacrificios por el papel no terminaron allí. Se filmó el último episodio de la liberación de Neo de la Matrix, la escena en la que despierta por primera vez en una cápsula llena de un líquido transparente. Para este episodio, el actor Ben Sorsken se afeitó completamente el cabello y las cejas, y pudo dejarlos crecer después del rodaje sin retrasar el flujo de trabajo. A pesar de lo difícil del rodaje, los actores recuerdan con cariño el trabajo en la película. Esta es la mejor película en la que he estado involucrado en toda mi carrera. La atmósfera en el set era simplemente increíble. Éramos un buen grupo de mejores amigos que disfrutábamos cada segundo juntos en el set. Cada fortuna común, grande o pequeña, que creyó desde el principio que esta sería una película maravillosa. Matrix. Se estrenó el 31 de marzo de 1999 en EE. Ni los productores, ni los actores, ni otros miembros del equipo tenían idea de que la película podría resultar tan buena.
Incluso Reeves, que había filmado durante mucho tiempo y conocía la fama, no tenía idea de que era posible involucrarse tanto con la película y sus personajes. Se sorprendió de que la gente fuera a ver Matrix 3 o 10 veces, mientras su buzón de correo electrónico se desbordaba de cartas. Y luego te dicen que la gente comienza a vestirse como los personajes de la película. Honestamente, no esperaba esto. Los creadores comenzaron a filmar la secuela 2 años después del estreno. Y si quieres aprender aún más cosas interesantes sobre Matrix, haz clic aquí. ¿Qué hizo de esta película un clásico de culto? ¿Qué referencias solo conocía el 7% de la audiencia? Todas las respuestas a estas preguntas están aquí. Sigue el enlace y mira. Y eso es todo por hoy. Esto fue Fama y Fortuna. Wow. Hasta pronto. Adiós.